Hey coders, bienvenidos a la introducción práctica de Odoo, un software que te permite administrar todos los aspectos de tu negocio en un solo lugar. Es decir, de lo que hablamos es de un ERP. Lo que significa es que puedes gestionar inventarios, facturación, además del marketing, las ventas, recursos humanos y muchas otras áreas más de tu empresa usando un solo software. Odoo es una de las soluciones abiertas más populares actualmente y la que te permite extender el software creando tu propio código incluso, o tenerlo ya todo configurando usando sus plataformas o servicios de la nube. En este video te voy a enseñar cómo empezar a utilizarlo de forma muy fácil para que te vayas familiarizando con sus funcionalidades, además de que también te voy a dar un ejemplo básico de cómo puedes extenderlo a través de código, y también te enseñaré algunos servicios extras que ofrece Odoo enfocado a desarrolladores. Así que vamos a empezar. ¿Qué es Odoo? Odoo es una suite de aplicaciones empresariales de código abierto que cubre todas las necesidades de una empresa, desde la gestión de relaciones con clientes, lo que se llama CRM, y la planificación de recursos empresariales, lo que tiene el nombre de ERP. Y esto a su vez incluye la gestión de inventarios, contabilidad, administración de proyectos, tareas, contactos y mucho más. Es decir que lo que nos permite hacer Odoo es poder administrar todos los recursos que posee una empresa. La última actualización de Odoo es la versión 17 y es la que utilizaremos para este video. Odoo posee dos licencias, la versión Community, en donde es una versión de código abierto bajo licencia pública, es gratuita y podemos utilizar todo tipo de características de Odoo sin incluir algunas características avanzadas y el soporte oficial que se encuentra en la versión Enterprise. Y bueno, la otra versión es la Enterprise, en donde es una versión comercial que requiere una suscripción, incluye todas las características y aplicaciones de Odoo que ya están en la versión Community, además de un soporte oficial y actualizaciones continuas por parte de Odoo. E incluso también ofrece alojamiento gestionado en la nube para que puedas tener Odoo ya instalado sin la necesidad de que estés configurándolo o instalándolo tú mismo, o también tiene la opción de poder alojarlo en tu propio servidor si eso es lo que necesitas. Entre algunas características principales de Odoo podemos encontrar que es modular, es decir, podemos ir extendiéndolo a medida que necesitemos más características, utilizando algo llamado módulos, que son las extensiones que posee Odoo para poder añadir funcionalidades. Por ejemplo, si necesitamos contabilidad, un sitio web, administrar finanzas, administrar proyectos, personal y demás, podemos añadir ese tipo de características a través de un módulo. E incluso también podemos desarrollar las nuestras, o también hay un marketplace en donde otros desarrolladores han creado también módulos que podemos instalar en nuestra propia instancia, o mejor dicho, en nuestra instalación de Odoo. La otra característica que también ofrece Odoo es que se pueden integrar estos módulos, es decir, estos módulos no están aislados, sino que se pueden comunicar entre ellos, permitiendo pasar un dato de uno u otro. Por ejemplo, una venta registrada en el módulo de ventas actualizará automáticamente los inventarios y generará una factura en el módulo de contabilidad. Es decir, hay tres módulos comunicándose y esto es genial porque podemos reutilizar lo que ya existe en la plataforma e ir extendiéndolo. Y lo tercero es que también es flexible y personalizable. Es decir, Odoo es muy flexible y puede ser adaptado a las necesidades específicas de cualquier tipo de negocio. Puedes personalizarlo para aplicaciones existentes o desarrollar nuevas aplicaciones utilizando algún framework de desarrollo de Odoo. Entre algunos beneficios de usar Odoo puede ser la reducción de costos. Al ser una solución de código abierto, Odoo reduce bastante los costos de licencias en comparación con otros sistemas ERP propietarios. También es escalable. Esto significa que puedes utilizarlo tanto si tu empresa está empezando como también ya lleva muchos años y está extendiéndose quizás con filiales o quizás con nuevo tipo de áreas dentro de tu empresa. Y otra ventaja es que Odoo también tiene una comunidad muy activa, es decir, cuenta con una gran comunidad de desarrolladores y usuarios que contribuyen continuamente al desarrollo del software, compartiendo módulos, tutoriales y ofreciendo soporte. Entonces con eso te puedes dar una idea de qué es Odoo y qué es lo que ofrece. Ahora vamos a pasar a la práctica en donde vamos a entender cómo es que se puede instalar o crear una cuenta dependiendo de nuestro enfoque, y también vamos a aprender los módulos principales y las características principales que podemos encontrar en este software. Para poder hacerlo, de hecho tenemos muchas opciones. Tenemos opciones que nos permiten instalarlo localmente, es decir, descargarlo y ejecutarlo en nuestra propia máquina, y también tenemos opciones de poder ejecutarlo en la nube. Ahora, lo que vamos a hacer en nuestro caso es empezar con una opción muy fácil, que es crearnos una cuenta que ya todo esté instalado, y en las siguientes secciones también les voy a mostrar las otras formas de poder descargarlo e instalarlo localmente. Para poder hacerlo, vienen aquí en la navegación, en la parte inicial, y van a ver esta sección que dice Community, y aquí van a poder ver esta sección que dice Obtener el software, y aquí en Descargar van a poder descargar, como el mismo nombre indica, todo el instalador de Odoo. Ahora, hay algunos puntos importantes a entender. Cuando estamos hablando de Odoo, estamos hablando prácticamente de una aplicación web. Esto significa que nosotros podemos descargar el código fuente, es decir, podemos descargar el código con el que está hecho Odoo y poder extenderlo a partir de allí. Si saben código van a poder hacer eso. O también simplemente podemos descargar un instalador y ejecutarlo en nuestra propia máquina. Pero lo cierto es que en producción o cuando quieran llevar a Odoo a un entorno de verdad, van a tener que subirlo a algún servidor web para que se mantenga ejecutando siempre. Sobre todo si quieren trabajar con otras personas
personas o quieren crear más usuarios dentro de su empresa. Entonces eventualmente van a tener que subirlo a algún servidor web, y es por eso que aquí también le da las versiones de Linux para que puedan instalarlo esto luego en algún VPS o un servidor privado virtual. Ahora, todas estas cosas son un poco técnicas y algunas veces puede que necesiten que conozcan algunos conceptos primero. Es por esto que hay una forma más simple de empezar con Odoo, y es creándose simplemente una cuenta en odoo.com. Aquí, al momento de ingresar en esta página, ustedes van a poder crearse una cuenta con un trial de 15 días y van a poder empezar a probar todas las características de esta herramienta sin preocuparse de instalar nada. E incluso el Odoo que van a obtener al crearse una cuenta es el Odoo Enterprise, es decir, el Odoo con todas sus características. Entonces vamos a darle aquí donde dice pruébalo gratis, y aquí les va a mostrar algunos de los módulos más populares o más comunes en Odoo. Hay muchos más módulos, pero esos son los módulos que ofrece en sí en la propia herramienta. Y estos módulos están divididos en múltiples categorías. Hay algunos que solo están dedicados en crear o manejar un sitio web, otro en ventas, otro en operaciones, fabricación, marketing, recursos humanos e incluso poder personalizar la interfaz. Ahora, de momento yo no puedo instalar todos estos módulos, tengo que ir seleccionándolo. Y es algo también muy real porque en una aplicación de verdad, dependiendo del negocio, no van a necesitar todos los módulos, sino que van a necesitar solo algunos dependiendo del tipo de negocio que lleven. Por ejemplo, en mi caso, uno de los módulos más populares que vamos a instalar es sitio web, el cual nos permite poder crear una web para nuestra empresa. Luego también tenemos el comercio electrónico, que es para poder manejar inventario o productos. Luego tenemos e-learning, si nosotros queremos tener allí algunos estudiantes o quizás impartir clases a través de una plataforma online. CRM para poder mantener seguimientos con los clientes, enviar correos y así. Ventas para poder manejar todos los registros de ventas o productos o pedidos que tengamos. Facturación para poder generar facturas o poder listar estas facturas a lo largo del tiempo. Y así con cada módulo. Por ejemplo, otro módulo que también voy a tratar de enseñarles o mostrarles es suscripciones, el cual va a poder recibir pagos recurrentes. Contabilidad para que ustedes puedan manejar tanto ingresos y egresos dentro de la propia aplicación. Y proyecto para que puedan crear distintos tipos de proyectos o administrar distintos tipos de proyectos dentro de su empresa. Y finalmente, entre todos estos módulos, algo que también voy a mostrarles es este módulo de estudio, que es para que puedan personalizarlo. Y como pueden ver, ya con esto se bloquea la interfaz porque cuando creamos una cuenta gratuita me permite seleccionar hasta 10 aplicaciones tan solamente. Sin embargo, cuando ya pasen esta prueba gratuita o coloquen algún tipo de plan pagado, pues van a poder instalar los módulos que necesiten. Vamos a darle a continuar, y aquí lo siguiente que me pide es algún tipo de información para registrarme. Le dan empiece ahora, y con esto van a ver una ventana como esta en donde dice bienvenido a Odoo, y ya todo el entorno está preconfigurado e instalado. Simplemente tenemos que empezar a utilizarlo. Aquí me dice que está construyendo un sitio web, está construyendo un comercio electrónico y demás. Es decir, ya está creando muchas de estas partes de un proyecto que por lo general tendríamos que instalar manualmente. Ya lo tiene preinstalado o ya lo tiene preconfigurado. Ahora, como yo seleccioné el módulo de estudio de Odoo, aquí me muestra esta ventana, pero aquí en la parte superior ven que hay como una flecha. Bueno, aquí están todas las aplicaciones que he instalado al momento de ir creando mi cuenta. Y bueno, como pueden ver, hay varias. Por ejemplo, tenemos conversaciones, en donde aquí nosotros podemos administrar distintos tipos de comunicación interna, calendario para poder agendar citas o poder generar allí reuniones internas. Y luego tenemos módulos mucho más dedicados a interactuar con el cliente, como es CRM, suscripciones, o también recuerden que hemos instalado el módulo de e-learning, aquí lo tenemos. Y también tenemos el módulo para poder generar un sitio web. Ahora, cada uno de estos módulos simplemente está dedicado a una sola actividad, pero podemos enlazarlos o podemos pasar un dato de uno u otro. Ahora, todos estos módulos que ustedes ven aquí, en realidad solamente estamos viendo la personalización de estudio, es decir, de ese módulo que instalamos para personalizar nuestra interfaz. Vamos a venir aquí donde dice cerrar, y ya con esto vamos a ver el entorno de verdad. Ahora, algo que vamos a querer hacer una vez creada nuestra cuenta es aceptar el enlace de confirmación que nos envía nuestro correo. Van a recibir un correo como este, en donde aquí van a poder confirmar. Simplemente le dan un clic en activar su cuenta y con eso sería suficiente. Aquí simplemente van a colocar una contraseña. Incluso aquí lo primero que les ofrece es poder invitar a otras personas dentro de su cuenta de Odoo para que puedan empezar a administrar distintos tipos de recursos conjuntamente. Pero en este caso vamos a darle en omitir simplemente, y ya con esto está listo. Podemos continuar con nuestra web. Si le damos aquí donde dice visita, vamos a ver cómo nos redirecciona a esta sección. De hecho, aquí nosotros vamos a poder empezar a ver nuestro sitio web. Incluso esto lo vamos a poder ir alterando con nuestro panel de control. Vamos a venir aquí entonces donde dice iniciar sesión, y aquí vamos a poder registrarnos con nuestra cuenta. Le damos iniciar sesión, colocamos simplemente el mismo correo y la contraseña que hemos creado, y vamos a volver en este caso a nuestro panel de control. Y listo, con esto ya tenemos Odoo instalado, y de momento tenemos una prueba gratuita de 2 semanas para empezar a utilizar todos estos módulos e ir viendo cómo se adapta a nuestras necesidades a medida que vamos avanzando.
En esta sección vamos a aprender cómo trabajar con algunos módulos básicos que ya vienen preinstalados en Odoo. Entre algunos de esos podemos encontrar los módulos de conversaciones, en donde nosotros podemos integrar aquí algún tipo de chat interno con otras cuentas que se pueden encontrar dentro de nuestra organización. Incluso podemos crear canales distintos de comunicación, por ejemplo uno puede ser de ventas o otro canal puedo colocarle de desarrollo, por ejemplo, y así. Y en cada uno de estos canales yo puedo invitar personas, subir archivos o compartir algún tipo de rol o usuario dentro de este canal. Incluso también se pueden iniciar reuniones en tiempo real, es decir, podemos permitir el micrófono y la cámara, y con esto podríamos empezar a compartir una videollamada dentro de la misma plataforma. Es decir, esto sirve para comunicación interna y prácticamente consiste en todo lo que conlleva una comunicación con distintas áreas dentro de una empresa. Vamos a navegar hacia atrás, aquí en la parte superior volvemos y también tenemos módulos como de calendario, citas y demás. No voy a mostrarles todos los módulos, pero sí algunos que son bastante sencillos para que puedan ir familiarizándose. También tenemos el módulo de calendario, en donde aquí nosotros podemos encontrar un calendario nuevo donde podríamos, por ejemplo, colocar algún tipo de evento. Supongamos que el día de hoy yo quiero tener un evento de las 5 hasta las 6, simplemente arrastro allí y esto abre un modal y a partir de aquí yo puedo empezar a colocar un evento nuevo. Aquí nosotros podemos cambiar las fechas, podemos darle si el evento se va a repetir todo el día o incluso puedo generar una URL de videollamada interna de Odoo. Puedo darle allí y esto va a generar una videollamada. Ok, también lo puedo eliminar y así. Y bueno, a partir de guardar y cerrar, pues este evento ya se quedaría almacenado en el calendario y a partir de aquí yo puedo ir insertando nuevos eventos. Es decir, esto sería como una especie de Google Calendar integrado dentro de nuestro propio sistema. Luego también tenemos algo similar, pero no es lo mismo, que son las citas, en donde nosotros podríamos colocar un enlace en el que las personas pueden agendarnos reuniones. Es decir, si ustedes quieren dar, por ejemplo, asesorías o consultorías y quieren permitir un enlace y compartirlo para que puedan ver su calendario disponible, pues pueden hacer esto. Pueden darle nuevo, pueden colocar ahí una cita. Y aquí pueden decir quiénes van a participar, también pueden colocar la hora, también pueden permitir hasta qué punto se puede cancelar. Y así, incluso aquí ustedes pueden ofrecer en qué horario se van a poder reservar estas citas. Aquí por ejemplo dice los lunes de 9 a 12 se puede reservar esa cita, o los lunes de las 14 a las 15, o por ejemplo también se puede reservar los lunes de las 14 a las 17 y así. Es decir, esos son los horarios disponibles a lo largo de la semana. Ustedes simplemente le dan aquí en vista previa para ver antes de compartirlo y esto es lo que irían a ver sus clientes o las personas que van a reservar una cita con ustedes. Por ejemplo, pueden darle en 20 y aquí están las horas y una vez seleccionado pues ya colocarían un número de teléfono y confirmar cita y esto llegaría al correo de su cliente como al suyo para que puedan confirmarlo. Y bueno, todo esto que les comparto es tan solamente a modo de usuario, es decir, esto no requiere que conozcan nada técnico, esto es muy básico y cualquier persona lo puede utilizar. Otro módulo bastante similar también es el de contactos, en donde aquí ustedes pueden empezar a registrar contactos y luego estos contactos también lo pueden utilizar en otros módulos dentro de Odoo. Luego también tenemos el módulo de proyecto, en donde aquí ustedes van a poder crear un nuevo proyecto. Es decir, si ustedes en su empresa tienen distintos proyectos que están llevando a la par, pues pueden empezar a registrarlos todos aquí. Pueden colocarle algún nombre de proyecto, proyecto 1, facturable. En este caso seleccionan al cliente que quieren facturar. Yo no tengo varios, solamente tengo los que he registrado en esta cuenta, pero ustedes pueden crear más yendo simplemente en la sección de contactos. De hecho, esta sección de contactos parecería muy simple, pero aquí ustedes pueden registrar otro. Por ejemplo, vamos a registrar un nuevo contacto que se llama Joe Macmillan. Y aquí colocan un teléfono y demás, aquí sus datos. Incluso pueden colocarle etiquetas, pueden colocarle customer o cliente también. Como pueden ver aquí no existe ningún tipo de etiqueta, pero ustedes pueden crearlas, pueden colocarle cliente y ya con eso simplemente vienen aquí arriba donde está este icono de guardar de forma manual y listo. Ahora en sus contactos van a tener un nuevo contacto y cuando vienen ahora en la sección de proyecto, ustedes pueden decirle ok, voy a generar un nuevo proyecto, vamos a colocarle proyecto 1. Vamos a decir que facturable, el cliente va a ser John Macmillan y pueden ver que ese es el contacto. Es decir, están relacionados estos módulos. Le doy crear proyecto y con esto empiezo a elaborar todo una especie de board en donde yo aquí empiezo a decir las tareas. Por ejemplo, aquí yo puedo crear una etapa. ¿Qué es una etapa? Pueden colocarle, supongamos, etapa de desarrollo. Le dan a agregar y ahora tenemos una etapa de desarrollo. Pueden generar otra etapa que sea, por ejemplo, de revisión. Una etapa de producción. O también pueden colocar una etapa de staging, que una etapa de staging es como antes de preproducción, entonces pueden arrastrarlo y pueden ir acomodándolo. Dentro de cada etapa pueden colocar tareas, entonces aquí pueden colocar creación de UI, por ejemplo, esta es una tarea, y así se van a ir añadiendo. Entonces a partir de aquí van a ir asignando tareas o van a ir arrastrando tareas a medida que las van realizando. Un board de toda la vida. Esto es similar a aplicaciones como Trello, por ejemplo, solamente aquí ya está integrado con toda la base de datos de sus clientes o toda la base de datos de sus empleados y demás. Por supuesto aquí hay muchas más actividades, pero cuando dan clic en una tarea también ustedes pueden ver todos los cambios que se hicieron, pueden colocar subtareas también aquí. Entonces aquí nosotros podemos extender cada uno de los datos que tenemos.
Y de esta forma no tiene que ser tan solamente una especie de texto, sino que se vuelve un poco más complejo al momento de estar manejando todo este tipo de proyectos. Y de esta forma podemos crear múltiples proyectos y también todo integrado dentro de nuestra propia plataforma. Luego también tenemos otras secciones muy típicas que pueden incluso ser bastante intuitivas para ustedes, como la posibilidad de crear encuestas. Luego también tenemos la posibilidad de manejar empleados, es decir, poder asignar nuevos tipos como de contactos, pero que son solamente trabajadores internos. Esta es como una diferencia de todos los contactos que podamos tener. Y también podemos crear tableros. Esos tableros al final son nuestros dashboards para poder tener resúmenes en cuanto a ventas, en cuanto a ingresos, gastos y demás. Y de esta forma podemos ir viendo como un tablero de resumen a modo de tener gráficas o totales que nos van a servir para poder medir. Y algo también bastante útil en todo esto es que si nosotros nos quedamos cortos en cuanto a la funcionalidad, aquí no es que tan solamente se puede hacer esto, sino que venimos en esta sección de aplicaciones y aquí vamos a poder ver otros módulos adicionales que podemos instalar. Por ejemplo, tenemos módulos de documentos para poder gestionar distintos tipos de documentos entre archivos de PDF, Word, Excel y demás. Tenemos Studio, que ya lo tenemos preinstalado. Tenemos módulos para poder integrar Odoo con WhatsApp, por ejemplo, o tener módulos también para poder tener planificación o manejar flotas de vehículos, o incluso poder tener módulos para poder hacer envíos con otro tipo de empresas como puede ser FedEx, por ejemplo. O si ustedes ya tienen algún tipo de tienda virtual en algún tipo de plataforma e-commerce como puede ser eBay o Amazon, también tiene algún tipo de información que pueden extraer de allí o pueden publicar productos desde Odoo. Y claro, estas son las aplicaciones que nosotros podemos instalar rápidamente. Y claro, todas estas aplicaciones o módulos que ven aquí son las aplicaciones que nos ofrece Odoo o que ya están probadas por el propio equipo de Odoo. Pero si nosotros damos un clic aquí en este buscador, también podemos añadir algunos módulos extras, algunos módulos que no tenemos instalados. De esa forma podríamos ver unos cuantos módulos adicionales que también se pueden integrar dentro de la plataforma, o también incluso si ustedes son desarrolladores pueden desarrollar algún módulo extra para poder incluir algún tipo de funcionalidad o desarrollar un módulo que cualquier otra persona puede instalar en su propio proyecto e incluso tener algún tipo de sistema de monetización por ese módulo. Es decir, también pueden cobrar por módulos que ustedes han desarrollado. En fin, en este video no voy a entrar en tanto detalle en ese aspecto, pero si les interesa puedo crear un video adicional. De momento al menos vamos a venir nuevamente en el panel principal, y algo extra que también les voy a enseñar antes de terminar todo esto es el módulo de sitio web. Este módulo de sitio web es bastante sencillo de utilizar, de hecho es bastante intuitivo. Simplemente viene aquí donde dice nuevo si quieren crear un nuevo sitio web, y aquí les dice si quieren crear una página, un producto, un curso, etc. De hecho, en nuestro caso ya tenemos un botón que dice editar. Esto es porque nosotros aquí lo que están viendo es una página, o es su página por defecto que les crea Odoo cuando ustedes han creado una cuenta. De hecho, esto ya está publicado, lo que significa que ustedes pueden ir a una dirección y verlo directamente. También tienen la forma de verlo en versión móvil, e incluso también podemos editarlo utilizando esta vista. De momento lo que voy a hacer es colocarlo en el tamaño normal, voy a darle en editar, y esto lo que va a hacer es enviarme a otra interfaz donde yo puedo cambiar cada aspecto que vemos de este sitio web. Por ejemplo, puedo cambiar el logotipo, voy a cambiar el logo para ir mostrándoles cómo es que se puede hacer esto. Cuando damos un clic en cada elemento, esto lo que va a hacer en la parte derecha es abrir un selector de opciones en donde yo puedo ir cambiando cada una de estas propiedades. Por ejemplo, yo aquí puedo cambiar la imagen, simplemente le doy en reemplazar. Y aquí nosotros podemos subir una imagen desde nuestro computador. Por ejemplo, aquí coloco una imagen y ya con esto inmediatamente se cambia allí. Y luego puedo ir cambiando cada una de estas secciones también. De hecho, supongamos que yo quiero cambiar este inicio que dice aquí y quiero que diga otra palabra. Pues simplemente lo cambio con un texto allí mismo, home, y ya estaría. Y así voy cambiando cada una de estas pestañas en cuanto a aspecto. Aquí también yo puedo arrastrar un bloque. Si doy un clic aquí me dice ¿qué quieres arrastrar? Quizás quieres arrastrar un banner, una portada. Vamos a arrastrar un banner, por ejemplo, y ya crea toda una sección en donde yo puedo ir cambiando las imágenes también dentro de cada uno de estos. Y puedo colocarle, por ejemplo, aquí un logo que diga tienda de prueba, y así nosotros podemos ir construyendo también un sitio. Ahora, de nuevo, este es un sitio básico, nosotros podemos ir añadiendo más cosas. Entonces, por ejemplo, supongamos que aquí yo nuevamente vengo en bloques y quiero colocar debajo algo más como una página de precios o funciones y demás. Puedo ir arrastrando más elementos. Por ejemplo, voy a colocar una tabla de comparación de precios y con esto ya se va armando todo mi sitio. Es decir, esto cumple al mismo nivel como si fuera una especie de CMS en donde nosotros podemos ir adaptando el contenido, y esto va a ir mostrándonos un sitio web ya creado. Esto ya se adapta a móvil, esto quiere decir que ya podemos verlo también en tamaño responsive, y con esto si le doy en guardar, pues esto ya estaría publicado y ya podría acceder a mi sitio web. De hecho, si ustedes se preguntan en dónde está la dirección para poder conectarme, es justamente aquí arriba. Cuando yo estoy logueado, aquí me muestra la dirección. Esto yo lo puedo copiar y abrirlo en una pestaña de incógnito, por ejemplo, y lo pego.
Y esta es la dirección que me da Odoo de momento para poder ir viendo allí mi aplicación. Entonces de esta forma pues ya tengo un landing page en donde las personas pueden empezar a utilizar mi sitio y no he tenido que hacer mucho. En realidad ya yo puedo empezar a integrar un landing y luego podría hacer funcionar estos botones también para que puedan aceptar algún tipo de pago y demás. Incluso con la plantilla que hemos escogido tenemos unas pestañas allí, pero todo esto se puede ir personalizando, todo utilizando simplemente un editor de interfaces que es bastante amigable. Y claro, nosotros también podemos iniciar sesión aquí internamente, así que también puedo utilizar la misma cuenta que he creado antes. Muy bien, vamos a volver entonces a nuestro panel de control principal y con esto ya tendríamos los módulos principales. Por supuesto también hay otros módulos más que yo les recomiendo que lo vean con calma, como pueden ser e-learning, donde pueden crear un curso, una descripción de estos cursos, pueden describir el contenido y demás. En realidad cada uno de estos módulos en sí podría darnos para un video dedicado. Hay módulos que realmente son muy utilizados porque es como sus funciones principales. Entre estos módulos podríamos mencionar el módulo de CRM, el módulo de ventas y el módulo de contabilidad. Estos módulos siempre trabajan juntos porque al final son módulos que toda empresa necesita o la mayoría de empresas necesitan. Esto lo voy a explicar en la siguiente sección y luego vamos a pasar en el proceso de instalación para que puedan entender cómo es que se desarrolla utilizando Odoo. Ahora, en cuanto a los ajustes, también tenemos en esta sección una sección adicional en donde podemos cambiar algunas cosas. Aquí nosotros podemos cambiar el nombre de nuestra empresa o podemos colocarle algún tipo de configuración global en donde podemos añadir URLs, una clave y demás. Es decir, aquí podemos controlar múltiples módulos que al final pueden ser integrados dentro de nuestro proyecto. Incluso estos son ajustes generales, pero luego también hay ajustes dependiendo de cada módulo. Por ejemplo, aquí nosotros podemos cambiar si en el calendario queremos utilizar el calendario de Google o de Outlook para que se sincronicen. En el de sitio web queremos colocarle quizás un dominio personalizado, también podemos hacerlo. O si queremos añadir múltiples idiomas o queremos tener la posibilidad de aceptar pagos. Por ejemplo, aquí yo puedo ver alternativas y me da opciones de qué pagos puedo recibir. Y bueno, en mi caso, como está detectando el país en donde me encuentro, aquí me está dando opciones dedicadas en ese país. Por ejemplo, aquí me da Mercado Pago, PayPal, entonces yo puedo darle en instalar. Y esos son módulos adicionales en donde yo puedo integrar ese tipo de cobros dentro de la plataforma y no tengo que hacerlo manualmente. También le puedo dar en PayPal, por ejemplo, en instalar. Y también le puedo dar en Stripe, que también es otro procesador de pago bastante común. Y con esto tendría los 3 procesadores de pago más populares. Por ejemplo, si venimos aquí en Stripe en activar, nosotros podemos darle aquí en activado y a partir de aquí podría conectarlo con Stripe. Le doy en connect, solo que en este caso como Stripe no está disponible en mi país, me dice que utilice otro proveedor. Ahora, supongamos que ustedes sí lo tienen disponible en su país. Bueno, ustedes simplemente vienen en ajustes y aquí en la parte donde están las configuraciones generales, por ejemplo, aquí me da el país y me dice que en Perú no está disponible. Bueno, podemos cambiarlo. Supongamos que yo vengo aquí y lo cambio a un país que sí está disponible, por ejemplo, México. Lo cambio allí y le voy a dar simplemente guardar aquí en este botón pequeño. Y listo, ahora si yo vengo en ajustes nuevamente y vengo en la sección del sitio web, vamos a ver que sí está la opción de configurar Stripe. Pero de nuevo, ustedes no tienen que estar en México o en un país que soporte Stripe. En realidad tienen otras opciones como Mercado Pago y PayPal. Y simplemente basta con activar y generar un token en cada uno de estos. De momento aquí solamente les doy el ejemplo con Stripe, que es el más popular. Entonces si le doy en conectar Stripe, aquí ya me va a dar la opción para que yo pueda enlazarlo con mi cuenta. Y ya estaría. Con esto al menos tienen una idea básica de cómo empezar a utilizar Odoo. Recuerden que esto ya está disponible en producción, así que no tienen que cambiar muchas cosas. Al final, si compran un dominio extra para añadir a su sitio web o si integran sus documentos, todo ya está alojado y desplegado, lo que es la forma más fácil de empezar a utilizar Odoo. Antes de entrar en detalle de cómo funciona, por ejemplo, Odoo con desarrollo, también vamos a ver una forma rápida estos módulos más principales que son el de CRM, el de ventas y el de contabilidad, que son bastante requeridos. Hasta este momento hemos estado utilizando Odoo desde la nube o desde su sitio web para poder empezar de forma muy rápida a utilizar todos los módulos necesarios. Pero también hay veces en las que vamos a querer desarrollar nuestros propios módulos. Es por eso que en esta sección les voy a mostrar cómo traer Odoo a nuestro entorno local, es decir, cómo descargar Odoo y ver el código fuente para poder desarrollar. En este caso, la idea de poder clonar el proyecto de Odoo en nuestra máquina es para que nosotros podamos extender el código, es decir, desarrollar nueva lógica o nueva funcionalidad que se adapte a lo que necesitamos. Esta sección está mucho más enfocada a cualquier desarrollador o cualquier persona que quiera aprender a desarrollar, pero antes de hacerlo primero tenemos que configurar todo el entorno. Para poder hacerlo entonces vamos a buscar Odoo Installation y vamos a llegar en una página como esta que dice On-Premise Odoo 17 documentación. Aquí lo que va a enviarnos es a una sección en donde nos da un paso a paso de cómo instalar Odoo. Ahora aquí en realidad en la parte de la documentación tenemos varias formas. La primera es teniendo un hosting o pudiendo pagar un servicio de hosting. La segunda es teniendo
recomiendo Odoo Online, que es la que ya hemos visto, es decir, crearnos una cuenta en odoo.com y empezar a utilizarlo. Y la otra opción que tiene también Odoo es un servicio llamado odoo.sh, que está enfocado a desarrolladores y que ya ofrece todo el entorno alojado en la nube y simplemente nosotros tenemos que desarrollar encima de este entorno. Les voy a mostrar Odoo SH en algunas secciones posteriores, pero de momento vamos a aprender cómo desarrollar un módulo básico utilizando nuestro entorno local. Para poder hacerlo entonces vamos a venir aquí donde dice On-Premise, vamos a venir aquí donde dice Source Install, que es la instalación de código fuente, y aquí nos empieza a dar un detalle paso a paso de qué programas necesitamos y qué comandos necesitamos ejecutar para poderlo tener ejecutando en nuestra propia máquina. Entonces vamos a empezar, no voy a leerlos todos, pero voy a darle los puntos claves. Lo primero que nos dice aquí es que instalemos un programa llamado Git. Este es un programa que es necesario cuando desarrollamos para poder clonar un repositorio. Vamos a ir allí, vamos a darle un clic o un control clic aquí, esto va a abrir una pestaña y aquí nosotros vamos a descargar este programa. Vamos a venir aquí donde dice Download for Windows y aquí nos da dos opciones, para 32 bits o 64 bits. En mi caso voy a escoger 64 bits. Esto va a descargar un instalador, simplemente doy un clic y aquí me empieza a dar un instalador típico de Windows. Simplemente voy a darle siguiente hasta el final y no es necesario personalizar nada, vamos a darle solamente siguiente ya que acabe todo este proceso. Una vez terminado vamos a ver una ventana como esta que me dice que la instalación ha sido completada. Vamos a darle finalizar. Ahora, para comprobar que tenemos Git instalado vamos a abrir una terminal. En Windows, por ejemplo, pueden abrir el PowerShell. O si están en Linux o Mac, simplemente abren una terminal. Y a partir de allí simplemente van a escribir el comando git espacio -- version. Y como pueden ver, esta es la versión de Git que tengo instalado. Ahora, es necesario que ustedes cierren la terminal y vuelvan a abrirla para que puedan leer después de que el programa haya sido instalado. Y bueno, ya con esto tenemos Git instalado, vamos a continuar. Lo siguiente que me dice es que clone este repositorio. De hecho, me da dos opciones, github.com/odoo y hay otro que se llama odoo/enterprise. Como su nombre indica, son dos repositorios o dos proyectos de código que están relacionados pero son distintos. El primero es odoo.git, que es para poder tener la versión community, y el segundo es la versión enterprise. Obviamente van a querer trabajar con la versión community muchos de ustedes, así que voy a escoger esta opción, pero también pueden hacer exactamente los mismos pasos para el segundo proyecto. En este caso voy a copiar este de aquí y vamos a abrir una terminal, o también pueden buscarlo entre sus programas como el PowerShell. Y bueno, voy a moverme hacia el escritorio con el comando cd desktop. Una vez ubicados en el escritorio voy a clonar el repo, simplemente voy a pegar ese comando que me ha dado la documentación, voy a dar un enter y con esto se va a empezar a clonar el repositorio. Ahora, este repositorio algo peculiar que tiene es que es bastante pesado, así que va a tomar algunos minutos en descargarse, así que simplemente vamos a esperar que termine y luego continuamos. Ok, aquí ha terminado de instalarse, en mi caso incluso hasta obtuve un error, es decir, estaba clonando y paró de repente, pero bueno, simplemente ejecutando el comando nuevamente se va a descargar sin ningún problema. Listo, entonces ya tengo el repositorio aquí de Odoo, pero vamos a abrirlo con algún editor de código. En mi caso voy a abrirlo con Visual Studio Code, pero pueden abrirlo con cualquier editor de código. Hay algunos que utilizan PyCharm incluso, pero de momento vamos a utilizar Visual Studio Code porque es un editor gratuito, es bastante popular. Y si no lo tienen instalado, pues simplemente busquen Visual Studio Code. Van a llegar aquí en la página de code.visualstudio.com y es aquí donde pueden descargarlo. Simplemente le dan Download for Windows, siguiente hasta el final y con esto ya tendrían el programa. Una vez dentro, lo que vamos a hacer es empezar a instalar también otro programa que es necesario para que se ejecute todo esto. Y es que todo el desarrollo de Odoo está encima de Python. Entonces tenemos que descargar este lenguaje. Y para poder hacerlo tenemos que descargarlo en su página. Entonces simplemente vamos a buscar Python install. Página de Python, la página oficial donde vamos a poder descargarlo para distintos sistemas operativos. En mi caso estoy para Windows, así que voy a darle Download Python y voy a dar un clic. Y algo muy importante con el instalador es que aquí cuando van a ver esta pantalla van a ver un check que dice Add Python to Pad. Denle ese check para que puedan utilizar el comando de Python desde cualquier parte de su computador. Es muy importante que eso esté marcado. Y luego lo siguiente es simplemente darle instalar ahora y con eso ya estaría. Aquí ya terminó de instalarse, simplemente vamos a darle cerrar. Y lo siguiente que vamos a hacer es comprobar la instalación utilizando este comando. En este caso, como estoy en Windows, el comando simplemente es python-version. Pero si están en Linux o Mac, van a escribir python 3-version. Vamos a abrir una terminal y desde la terminal vamos a escribir python-version. Y si damos un enter pueden ver la versión de Python que tengo instalada. Ok, ya tenemos Python. Lo siguiente que también tenemos que instalar es PostgreSQL. Vamos a descargarlo, le digo download PostgreSQL. Y esto nos lleva a la página para poder descargarlo directamente. En este caso, como estoy en Windows, ya me da el instalador, así que simplemente voy a darle download de installer y aquí me da por ejemplo varias versiones para Linux, para Windows y para Mac. En este caso, como estoy en Windows, voy a descargar esta versión. Aquí hay un icono, doy un clic. Vamos a venir aquí en el instalador que ya ha terminado de descargarse y vamos a dar un clic y con esto va a empezar el proceso de instalación. Aquí lo que vamos a obtener es esta ventana, vamos a darle siguiente, siguiente, siguiente y así. Y aquí muy importante, necesitamos colocar un usuario y contraseña. Bueno, el usuario de hecho ya viene preinstalado, es el usuario Postgres, pero la contraseña tenemos que colocar alguna. Por defecto voy a colocar aquí una contraseña que recuerden. Esto es muy importante porque es para que se puedan conectar luego a su base de datos.
voy a darle siguiente. Este es el puerto por defecto, el 5432, siguiente. Este es en este caso la base de datos o el clúster de base de datos por defecto, vamos a darle siguiente y así hasta el final. Ok, aquí ya terminó de instalarse, vamos a darle finalizar. En esta ventana vamos a seleccionar la instalación de Postgres que ya tenemos terminada hasta este momento. Vamos a darle siguiente. Y luego vamos a tener esta ventana de drivers en donde aquí simplemente en esta pestaña que dice Database Driver vamos a escoger todos estos drivers de conexión. Simplemente le damos siguiente y aquí vamos a darle siguiente hasta el final. Esto lo que va a hacer es descargar unos drivers extras. Y una vez terminado la instalación, pues ya podemos empezar a utilizar Postgres. De hecho, la forma de utilizarlo es bastante simple porque aquí ya lo tenemos listo. Entonces simplemente vamos a darle siguiente. Vamos a darle siguiente. Y aquí hasta el final, siguiente, y con esto pues ya tendríamos listo o terminada la instalación. Vamos a darle finish y bueno, esto de aquí nos está pidiendo varias ventanas porque está instalando uno a uno cada uno de estos drivers. Darle finish, va a lanzar otro más, vamos a finalizarlo y vamos a darle al último, creo que son 4 nada más. Ok, ya está terminado, le damos en finish y listo, con esto ya tenemos Postgres SQL instalado. Eso quiere decir que si ahora yo abro o busco pgadmin, que es un programa que está instalado cuando Postgres ha terminado, pues ya podemos conectarnos. Recuerden simplemente que colocamos una contraseña nueva, entonces vamos a utilizarlo. Vamos a venir aquí donde dice servers, vamos a venir aquí donde dice Postgres y aquí vamos a escribir la contraseña. En mi caso era fast password, voy a darle OK. Y bueno, en mi caso no me ha dejado conectarme con PostgreSQL con esta configuración, pero vamos a intentarlo utilizando un clic en Servers, Add New Server. Vamos a colocarle localhost, por ejemplo. Y en Connection aquí vamos a escoger algunos parámetros. Por ejemplo, vamos a escoger localhost de nombre, el puerto, en este caso el usuario va a ser Postgres y la contraseña vamos a colocarle fast password. Y vamos a darle en guardar y vamos a ver si podemos entrar en este localhost, databases, y en esquemas debería poder conectarme y ver tablas. Y listo, de esta forma ya estamos conectados, pero tenemos que crear un nuevo usuario, porque por defecto si leemos la documentación de Odoo nos dice que cuando instalamos Postgres, crea un usuario Postgres y Odoo no permite conectarse a este usuario. Tenemos que crear un nuevo usuario de PostgreSQL y aquí nos muestra el paso a paso de cómo hacerlo. Para crear un nuevo usuario lo que vamos a hacer es entrar en pgadmin y vamos a dar un clic derecho en la conexión del servidor y vamos a ir en Object, Create Login Group Role. Vamos a hacer eso en la conexión del servidor, Create, vamos a darle Login Group Role y aquí vamos a ir después en esta sección que nos pide ingresar un nombre de usuario como role name y en la definición vamos a escoger también una contraseña. Entonces aquí en el role name vamos a colocar un nombre, luego en la definición vamos a colocar una contraseña, voy a colocarle aquí fast password. Y en la sección de privilegios vamos a colocar que puede hacer login y también vamos a colocar que puede crear bases de datos. Vamos a darle en guardar y listo, con esto ya tenemos ahora sí un usuario que se llama fast y la contraseña fast password. Listo, ya podemos continuar ahora creando nuestra base de datos a partir de Odoo. Pero esto lo va a hacer de hecho toda la instalación de Odoo, así que no tenemos que hacer mucho realmente manualmente. Entonces vamos a entrar en el código, en este caso el clon de Odoo, y vamos a abrir la terminal en Visual Studio Code. Para poder hacerlo pueden presionar F1 y escriben terminal y van a ver una opción como esta que dice Create New Terminal. Y aquí lo que van a hacer es, primero vamos a crear un entorno virtual para poder aislar todo este proyecto de Python y si mañana ustedes tienen otra instalación de Odoo, cada una va a funcionar por separado. Para poder hacer esto, primero vamos a escribir aquí el comando python-m bnb espacio bnb. Ese comando lo que va a hacer es que va a utilizar el paquete llamado virtualenv y va a crear una carpeta llamada bnb, o sea lo mismo, virtualenv. Esta carpeta lo que va a hacer es que va a crear una propia versión de Python y aquí es donde va a instalar todas las dependencias de Python para este proyecto tan solamente. Aquí de hecho Visual Studio Code ha notado que ha detectado allí un nuevo entorno, le vamos a dar que sí. Y si a ustedes no les parecen estos carteles o estos mensajes, pues simplemente vienen en sus extensiones y buscan la extensión de Python. Una vez lo busquen van a encontrar una extensión o un plugin como este, le dan en instalar y suficiente. Con esto ya tendrían todas las ventajas. Ahora, si quieren seleccionar o digamos quieren escoger el entorno virtual manualmente, también pueden presionar F1 y van a escribir Python Select Interpreter, o si lo tienen en español va a decir Python seleccionar intérprete. Da un clic y aquí pueden escoger el entorno virtual, que de hecho es el que tiene esta palabra BNB. Da un clic y si abren una terminal, de hecho cierran la terminal que ya tienen abierta y vuelven a abrirla, van a ver un mensaje como este que dice que el entorno virtual de Python ha sido satisfactoriamente activado, incluso aunque no vean el indicador BNB en la terminal. Listo, entonces con esto ya estamos en el entorno virtual. Lo siguiente que vamos a hacer es instalar estas dependencias. De hecho vamos a copiar este comando que dice pip install set2wheels. Vamos a darle un enter. Y con esto ya se empieza a instalar algunos módulos y configurar. Lo siguiente es instalar el archivo requirements.txt, este archivo de aquí que tenemos, en donde aquí están todas las dependencias que necesita Odoo para funcionar.
De hecho, simplemente vamos a copiar este comando y vamos a pegarlo en la terminal y damos un enter y se va a empezar a instalar ahora todos estos módulos. Una vez instalados estos módulos, lo siguiente que vamos a hacer es venir aquí en la sección final en donde dice ejecutar Odoo y aquí nos da un comando para poder ejecutar esto. De hecho, vamos a copiarlo y antes de ejecutarlo y pegarlo, simplemente vamos a abrir aquí una pestaña en Visual Studio Code. Voy a dar un doble clic y voy a pegar allí ese texto. Este comando, de hecho, lo que hace es que utilizando Python va a ejecutar un programa que se llama odoo-bin y en este caso lo que va a hacer este programa es tratar de ejecutarse la base de datos y configurar allí en donde está la carpeta donde están nuestros add-ons y también conectarse a la base de datos. Ahora, en nuestro caso, nosotros tenemos un usuario que no se llama dbuser, sino se llama fast. La contraseña es fastpassword. Y aquí coloca --addons-path, que es para indicar en dónde está la carpeta con los addons. ¿Qué son los addons? Son los módulos o digamos los paquetes que necesita Odoo para poder tener funcionalidades extras. Entonces aquí está diciendo que esta carpeta es la que contiene esos addons. Y luego en -d es la base de datos, que de momento es MyDB, pero no existen. Entonces yo voy a venir aquí en PostgreSQL y aquí en la conexión que tenemos vamos a venir en Databases, en Postgres. Y aquí nosotros vamos a crear otra base de datos. De hecho, en esta sección donde dice Databases vamos a dar un clic derecho, Create Database, y aquí vamos a colocar Odoo, por ejemplo. En realidad pueden llamarlo de cualquier forma. Vamos a darle en guardar y esto ya crea una base de datos que no tiene nada, es decir, una base de datos vacía. Entonces aquí voy a colocarle de nombre Odoo. Vamos a copiar todo este comando. Ya podemos cerrar esta pestaña, le damos no guardar y vamos a venir aquí en la terminal y vamos a pegarlo. Vamos a dar un enter. Ahora, aquí estoy obteniendo un error que me dice que no tengo permiso suficiente para interactuar con el esquema public. Vamos a cancelar esto. De hecho, hasta pueden cerrarlo y volver a abrirlo si gustan. Pero vamos a venir aquí en nuestro usuario y aquí en localhost vamos a venir en la parte donde teníamos el usuario. Incluso podemos volver a crear otro usuario. Vamos a crear otro. Voy a llamarle fastadmin. En la definición voy a colocar una contraseña. Le voy a colocar fastadmin también de contraseña. Y en privilegios vamos a escoger también aquí. Puede hacer login, crear base de datos. Vamos a darle incluso el crear rol y crear superusuario. Vamos a darle guardar. Y ahora tengo otro usuario allí. Vamos a ejecutar nuevamente el mismo script. Es decir, voy a volver a escribir el comando. Recuerden que aquí el comando ya no va a ser el usuario fast, sino va a ser fastadmin. Y la contraseña también es fastadmin. Y todo esto va a ser lo mismo. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo allí. Damos un enter. Y va a intentar nuevamente conectarse. Sin embargo, si entramos en esta dirección que él está ejecutando, que es el localhost 8069, que es donde se ejecuta el proyecto, de hecho vamos a intentar entrar allí, abro una pestaña nueva y escribo localhost 8069 y doy un enter, vamos a ver que obtengo un error. La razón es que él está intentando conectarse a una base de datos que aún no tiene nada. Entonces tengo que decirle que cree esa base de datos. Y para poder hacerlo, voy a cancelar aquí con control C y vamos a añadir este comando que nosotros hemos copiado y pegado. Y aquí es donde vamos a colocar un comando extra que es -i base. Este es para que cree la base de datos o para que la inicialice. Y a partir de aquí lo que va a hacer es conectarse a la base de datos y va a empezar a crear tablas. Entonces ya no tan solamente está conectándose o iniciando el servidor de desarrollo, sino que está recreando todas las tablas para que podamos guardar algo allí. De hecho, cada vez que nosotros ejecutamos el comando -i base, lo que vamos a hacer es prácticamente reiniciar la base de datos. Es decir, volver a crearlo todo. Es muy importante eso si ustedes necesitan luego futuro cuando estén desarrollando reiniciar toda la base. Y bueno, aquí al parecer ha terminado, ya no se está ejecutando más módulos. Vamos a venir y voy a refrescar aquí la página y ahora tenemos esta ventana. De hecho, lo que nos está pidiendo aquí que coloquemos es un usuario y contraseña, que de hecho ya lo crea Odoo por defecto. Aquí por ejemplo nos dice la base de datos, la cuenta es admin y de nuevo la contraseña es admin. Ok, entonces vamos a colocar admin. Y con esto ahora tenemos nuestra propia versión de Odoo o nuestra propia instalación de Odoo localmente. Ya podríamos empezar a desarrollar encima de esta instalación. Esto es exactamente lo mismo que ya hemos visto en la aplicación de odoo.com, solamente que a partir de aquí no hay ningún módulo instalado. Nosotros podemos probarlo y tan solo por darles una idea, si instalo por ejemplo el módulo de website, también se instala localmente, ya podría empezar a probar todos estos módulos e incluso hacer un módulo extra, que es lo que vamos a hacer en la siguiente sección. Ahora, todo esto de aquí, recuerden que está ejecutándose localmente, así que se está guardando en nuestra propia base de datos que hemos instalado y se está ejecutando en nuestra propia máquina. Este comando incluso pueden copiarlo si quieren, pueden copiarlo y pueden guardarlo en un archivo extra. Supongamos que aquí yo creo un archivo extra que se llame commands.md y allí lo pego y guardo allí. Entonces de esta forma puedo tener el comando para copiar y pegar y también se los voy a subir a este repo para que luego lo puedan ver. Listo, entonces de momento si venimos aquí, voy a refrescarlo, pueden ver que aparece esta ventana que es el módulo que acabamos de instalar y podemos ir continuando para ir probando este módulo. Aquí puedo escoger algo, por ejemplo. En realidad estos son solamente del módulo que acabamos de instalar, esto no es importante, también podemos darle saltar todo esto y empezar desde cero, y con esto también podemos utilizar un tema para nuestro sitio web que está ejecutándose en nuestra máquina local, es decir, no se está ejecutando en la nube ni nada de eso, aún está en nuestra máquina. Ahora, el tema en realidad no es
utilizar este sitio como un entorno de producción, sino es más que todo para poder desarrollar módulos o paquetes encima de un entorno local. Pero es lo que vamos a ver en la siguiente sección. Ahora vamos a aprender cómo desarrollar un módulo básico que nos permita poder extender o crear nuestro propio módulo de Odoo. Esto es muy importante cuando, muy aparte de los módulos que ya vienen o las aplicaciones que ya vienen instaladas, queremos crear o adaptar alguna, extendiendo la base de datos o haciendo algún tipo de interfaz que funcione dentro del ERP. Para poder hacer eso, entonces vamos a venir ahora en nuestro proyecto y de momento voy a cancelarlo. Vamos a presionar Control C para cancelarlo. Lo primero que voy a hacer es explicarles un poco del entorno de desarrollo de Odoo. Esta carpeta BNB nosotros la hemos creado, este archivo también, pero el resto viene por defecto cuando clonamos un proyecto. El requirements.txt, como les comenté, son los módulos que necesita Odoo para funcionar, pero luego también hay archivos de configuración como el setup.cfx, y de hecho estos son opciones muy básicas que trae por defecto. Luego también hay archivos como el setup.py, que es también para funcionamiento interno, y luego también tiene aquí alguna carpeta relacionada con determinado sistema, como es la carpeta Debian, por ejemplo, o la carpeta setup, que es para configurar el entorno. Pero lo que realmente nos importa es la carpeta Odoo, en donde está realmente las herramientas, los servicios y el código de Odoo básico. Ahora, típicamente nosotros no vamos a estar alterando este código, o al menos no para este curso, sino lo que vamos a hacer es que vamos a venir en add-ons, y aquí es donde van a estar instalados todos los módulos que realmente está utilizando el ERP. Ahora, no todos están instalados, simplemente está el código allí, pero supongamos que nosotros queremos instalar nuestro propio módulo. Lo que vamos a hacer aquí es crear una carpeta que se llame modules, por ejemplo, y dentro de modules es donde yo voy a colocar mis módulos propios. Entonces, para poder hacerlo, Odoo de hecho tiene toda una documentación. Si ustedes buscan algo como Odoo Framework, van a llegar aquí en la documentación de Odoo 17 y aquí les da un overview de cómo funciona todo eso. Ahora, muy aparte de todo esto, también nosotros tenemos documentaciones dedicadas al desarrollo. Si venimos por acá, tenemos guías de desarrollo en donde nos indican cómo está estructurado todo el proyecto. Pero lo que realmente nos importa es buscar cómo desarrollar módulos. De hecho, pueden buscar como Odoo Modules Development y pueden buscarlo como docs, por ejemplo, y de esta forma llegan a la documentación de construir un módulo. Esta sección de aquí les vamos a dar un paso a paso de cómo es que se tiene que clonar un repositorio, cómo son los modelos y demás. Todo esto se lo voy a ir mostrando en la práctica, pero bueno, aquí les da como un resumen. De hecho, aquí también, si bajamos un poco, hay tutoriales en la sección developers, y aquí tenemos una guía de instalación que es la que hemos seguido nosotros. Luego también hay una sección que se llama Server Framework 101, que es básicamente para poder aprender acerca de cómo está estructurado el proyecto y demás. Pero lo que nosotros vamos a hacer es crear una nueva aplicación, y aquí nos da como un resumen de lo que podemos hacer. Para poder crearlo, de hecho, hay un comando bastante útil para no estar creando todas esas carpetas y archivos desde cero, y simplemente yendo al desarrollo hay un comando que tiene Odoo que se llama Python. Primero ejecutamos Python, luego Odoo-bin, que es la herramienta de consola de Odoo, y aquí voy a escribir scaffold, y luego de scaffold voy a colocar el nombre del módulo. Por ejemplo, voy a crear un módulo de escuela, vamos a llamarle school, y la carpeta donde quiero que se cree ese módulo se va a llamar la carpeta modules. Doy un enter. Y lo que va a pasar aquí dentro de modules es que se crea una nueva carpeta que se llama School, y aquí es donde está el módulo que acabo de añadir. De hecho, si vengo en el editor y analizo un poco en estas carpetas, vamos a ver que tengo un controllers, un demo, model, security views y dos archivos init y manifest. Estos archivos son importantes porque gracias a estos en la aplicación o el RP puede leer o saber de qué se trata este módulo. De hecho, el archivo principal sería el manifest. El init no hay nada, solamente para poder importar, pero el manifest realmente es lo que tiene el código base, o por así decirlo, la información adicional de qué es lo que se va a llamar. Por ejemplo, aquí me dice el nombre del módulo. Yo puedo llamarlo como quisiera. Por ejemplo, puedo llamar módulo de administración de escuela. Aquí un resumen, administra. Luego también puedo colocar una descripción mucho más larga, es decir, puedo decirle aquí algún tipo de descripción de qué se trata el módulo. El autor, pueden colocar su usuario o su empresa, depende de lo que ustedes necesiten. El sitio web de la empresa o del módulo que van a estar publicando. Luego una categoría, aquí por ejemplo pueden colocarle education o en realidad cualquier texto. La versión del módulo. Y luego, muy importante, una sección de data donde indica en dónde están las vistas. Nos va a ayudar para poder crear interfaces gráficas, es decir, poder crear formularios, listas de elementos y demás. Y nos va a ayudar a saber cómo vamos a mostrar los datos al usuario. Luego también tenemos security, que es donde vamos a decirle qué módulos se van a integrar en Odoo. Esto es muy útil porque de cierta forma Odoo sabe cómo extender la base de datos gracias a estos permisos. Además que también podemos decirle qué usuarios o qué roles de usuarios pueden escribir dentro de la base de datos. Luego en models vamos a definir qué base de datos se va a crear. Si alguna vez han desarrollado con frameworks como Django, esto se le va a hacer muy familiar en el sentido que pueden crear una clase, pueden extenderlo e inmediatamente esta clase se transforma en una tabla de PostgreSQL. Aquí incluso también
podemos crear APIs, pero bueno, en este caso voy a enseñarles algo muy simple que va a ser crear un formulario, guardar datos y listarlos. Luego también tenemos demos, que es solamente para dar información extra, y controllers, que es lo más importante para poder extender en caso tengamos una API. Pero de nuevo, en este caso no voy a andar tanto en la API, sino en el uso mucho más sencillo, que es la creación de formularios. Ahora, si yo quiero hacer que esta carpeta module sea leída, vamos a volver a ejecutar el comando que ejecutamos antes, el python odoo-bin, solo que ahora con el usuario o el mismo usuario, fastadmin, la contraseña fastadmin. Y aquí muy importante, vamos a quitarle -ibase porque este ibase, como yo les comenté, reinicia la base de datos, entonces yo no quiero que haga eso. Y muy adicional aquí en addons path, que donde él está leyendo la carpeta addons, que es donde yo les digo que están todos los módulos, ahora le voy a decir que también lea la carpeta modules. Entonces voy a colocar aquí una coma y voy a decir también lee la carpeta modules, y luego va a leer la base de datos Odoo. Damos un enter y con esto va a reiniciar el proyecto o va a ejecutarse el proyecto. Y ahora si nosotros vemos, él está cargando un módulo. De hecho, el módulo que debería estar cargando sería el módulo que acabamos de añadir, que es el módulo school. Entonces vamos a ir en el proyecto y, por ejemplo, al momento de cargar esta sección de aplicación, si busco, vamos a colocar escuela, por ejemplo, creo que le había colocado un nombre similar. Vamos a ver cuál era el nombre, no lo recuerdo muy bien. Venimos en manifest. Le había colocado un módulo de administración de escuela. Entonces yo tengo que añadirlo, le digo módulo. Vamos a ver. Incluso no debería haber llamado módulo, solamente hubiera llamado administración de escuela o algo así. Vamos a escribir escuela y aquí debería aparecer. Sin embargo, no lo estamos viendo. La razón es que probablemente este módulo es un módulo de desarrollo, entonces este tan solamente lista módulos de producción. Para decirle que puede listar módulos de desarrollo o podemos testearlo, podemos venir aquí en nuestro menú, venir en settings y en la parte de general settings hasta el final vamos a venir en esta sección donde dice activar el modo desarrollador o activate the developer mode. Damos un clic y con esto pues ya nos redirecciona a esta ventana y nuevamente vamos a venir en aplicaciones y aquí nuevamente vamos a escribir por ejemplo escuela y damos un enter y deberíamos verlo, pero no aparece. Lo que vamos a hacer es venir aquí en esta pestaña que se han añadido que dice update app list. Damos un clic, vamos a darle a actualizar y si le escribimos nuevamente vamos a refrescar y escribimos nuevamente escuela. Vamos a ver que aquí tenemos el módulo de administración de escuela, que es el que acabo de añadir. Bueno, no instalar, solamente añadir al proyecto, es decir que de momento aparece en la tienda de aplicaciones, pero todavía falta activar. Esto lo tiene que hacer el usuario. Vamos a dar en estos tres puntos, module info, y aquí me dice módulo de administración de escuela, y aquí está un resumen de la descripción, quién lo ha creado, la URL, e incluso información extra. Toda esta información lo está sacando de este archivo manifest. Ahora, de momento, nosotros no tenemos ningún tipo de funcionalidad en este módulo, pero lo que podemos hacer es empezar a desarrollarlo. Entonces vamos a venir aquí, vamos a cerrar esto, voy a venir en la carpeta models en models.py y aquí vamos a crear un modelo para poder añadirlo a la base de datos. Para poder hacerlo de hecho es muy simple. Lo primero que voy a hacer es decir from Odoo, voy a importar su paquete models y también su paquete llamado fields. Y a partir de aquí ya podría empezar a definir una tabla. Es decir, voy a colocar una clase, el nombre del modelo, en este caso voy a llamarle estudiante, por ejemplo, student, y esto va a heredar desde models. En este caso model, la clase model. Y bueno, a partir de aquí ya puedo colocar las propiedades que quiero que tenga esta clase. Esta clase es básicamente la tabla dentro de PostgreSQL que se va a crear. Entonces, la tabla yo quiero que tenga dos campos, nombre y edad. Ahora, ¿de qué tipo de datos van a ser cada una? Bueno, para eso utilizo el paquete fields. Entonces le digo de fields.chart y vamos a decirle que cuando se muestre este campo en la interfaz va a tener un string que va a decir nombre y va a ser un campo requerido, así que le voy a colocar require en true. Y en cuanto a la edad también voy a colocarle fields y este va a ser un string que se va a mostrar allí en pantalla que va a decir edad. Ahora, estos son los campos que voy a estar capturando, pero esto de aquí también yo puedo colocarle una descripción e incluso voy a poder colocar información extra de este modelo. La razón es que este modelo no tan solamente es para la base de datos, sino que también tenemos que integrarlo dentro de Odoo. Entonces hay algo que se llama meta información. Por ejemplo, yo aquí le puedo decir, muy aparte de todo esto, al mismo nivel le digo voy a colocarle un nombre a este modelo. Esto es para uso interno, vamos a llamarle school.student. Este nombre que están viendo aquí de hecho también es bastante interesante porque este school es justamente el nombre del módulo y student es el nombre del modelo. Entonces de esta forma se puede identificar un modelo extra y nos va a servir luego para añadirlo en otras partes de la aplicación. De momento solo estamos creando la base de datos. También podemos añadir una descripción, es decir, aquí yo puedo colocarle un description y puedo colocarle tabla de estudiantes, por ejemplo. Ahora, esto de aquí ya se está leyendo. De hecho, si venimos en init, ya se está importando a la sección de models. Entonces no tenemos que preocuparnos de hacerlo manualmente. Y bueno, estos modelos al final necesitan ser guardados a través de alguna interfaz. Es por eso que también tenemos la carpeta llamada views. Y en views nosotros tenemos templates y views. En este caso el que nos importa de momento es este llamado templates, que es aquí donde vamos a definir todo el contenido que se va a ver en pantalla.
De momento voy a quitar todo esto. Y bueno, la sintaxis que utiliza en este caso Odoo para poder escribir las interfaces es un formato XML que empieza con las etiquetas Odoo y Data. Dentro nosotros tenemos algunas etiquetas que podemos añadir. Dentro de estas etiquetas nosotros podemos definir listas, tablas, elementos de búsqueda y todo sin la necesidad de que nosotros tengamos que crear la funcionalidad. Simplemente llamamos las interfaces y ya funcionarían gracias al modelo que hemos añadido aquí. Lo primero es definir algunas interfaces. Entonces aquí por ejemplo nosotros vamos a utilizar la palabra record o la etiqueta record. Esta etiqueta record lo que nos va a permitir es poder colocar aquí algún tipo de interfaz que puede ser un formulario o una lista de elementos. En este caso, como quiero que haya un árbol o una lista de elementos visuales, vamos a colocar aquí un tipo view. De hecho, primero se coloca un ID, que es un identificador de toda esta sección. Es decir, yo puedo tener otro record acá, que va a servir para otra cosa, por ejemplo tener un formulario, o otro record aquí debajo que puede servir también para tener un buscador, por ejemplo. Es decir, cada elemento o cada grupo de elementos puede estar dividido en estos records. En esta parte de arriba, por ejemplo, voy a colocar un record que se llama student, su guión tree, su guión view, que va a significar que vamos a tener una vista de árbol de una lista de estudiantes. De hecho voy a escribirlo bien, student. Y muy importante, esto es tan solamente un identificador, un ID. Yo tengo que utilizar la palabra model o la propiedad model. Y aquí es muy importante que voy a estar colocando el tipo de interfaz. Voy a colocar, por ejemplo, ir.ui.view. Y con esto ya le estaría diciendo que es un elemento visual dentro de nuestra pantalla. De hecho, esto es lo mismo también para el segundo record, ir.ui.view. Solo que aquí me he confundido, aquí debería ir en model. Y antes de esto debería ser ID. Y aquí vamos a colocarle que sea un student, su guión form, su guión view. Entonces uno va a ser la lista, otro va a ser el formulario. Y en cuanto a cada una de estas interfaces, tiene también una propiedad dentro que indica el nombre. Por ejemplo, vamos a colocar aquí un field, una propiedad name. Y el nombre de esta interfaz vamos a llamarle student.tree.view. Vamos a colocarle. Este es solamente un nombre que nosotros podemos darle, pero muy importante es lo siguiente, es el modelo en el que va a estar basado. Voy a colocar otro field. Y este modelo sí tiene que coincidir con algo que ya exista. Por ejemplo, en model nosotros hemos creado un modelo que se llama school.student. Bueno, vamos a colocarle eso de allí, school.student. Y luego vamos a crear también otro field. Solamente que este otro field va a contener la interfaz finalmente que va a ir dentro de en pantalla. Es decir, vamos a colocar aquí un name, vamos a colocar aquí un arc y un type XML. Y dentro voy a decirle, vas a tener una lista de elementos en formato de árbol. Y adentro va a haber un campo nombre y edad. Esto es simplemente para que parezca una lista ya creada con las interfaces. Listo, esto sería un listado de todos los estudiantes por nombre y edad. Y abajo también voy a hacer lo mismo para tener un formulario o algo muy similar. De hecho vamos a colocar lo mismo, voy a colocar un field. El nombre vamos a colocarle student form view. Algo similar, en el model también va a estar basado en el mismo modelo. Y aquí en field vamos a colocarle otro name arc, solamente que adentro ya no va a ir solamente un listado, sino un formulario. Y este formulario va a tener allí el campo name y el campo age. De hecho, algo que voy a cambiar es que cada uno va a estar dentro de un group. Este group es simplemente para que nosotros podamos colocar allí algún texto. De hecho, no es necesario que aparezca, también puedo colocarle de esa forma. Un form y adentro cada campo. Y este sería un formulario con dos campos. Un campo nombre y el otro campo nos serviría para colocar la edad. Entonces, esto es tan solamente meta información y lo que está dentro de este campo es realmente lo que se va a ver en la interfaz. Esta es una lista y este es un formulario. Ahora, si bien estas son las interfaces, yo no tengo que dar más información acerca de qué forma se van a ver en la aplicación o dentro de Odoo, porque Odoo tiene pestañas. Es decir, si nosotros venimos aquí y damos un clic, quizás vamos a querer que aparezca por aquí. Entonces vamos a añadir un campo más. Vamos a venir aquí debajo y este record ID también va a tener un nombre. Voy a colocarle student action, por ejemplo. Es un nombre tan solamente, pueden colocar cualquier nombre, pero lo que sí pueden colocar aquí, o lo que sí deben colocar aquí, es un model que va a ser irActions.addWindow. Esto lo que va a indicar es cómo se va a mostrar en esta pestaña. Esto es para que nosotros podamos dar un clic aquí en Student y aparezca nuestro módulo. Entonces lo que vamos a hacer es venir aquí y voy a decir que voy a añadir un nuevo field. Por ejemplo, el field va a tener un nombre, vamos a llamarle Students. Luego un modelo que va a estar basado va a ser School Student. Y muy importante, aquí voy a decirle el view mode que va a contener, que va a ser un tree y un form. Es decir, va a contener un formulario y un tree también. Ahora, dentro de esta pestaña vamos a querer colocar elementos. Entonces vamos a colocarlos a través de un atributo llamado menu item. Y este menu item vamos a colocarle un ID que se llame menu root, por ejemplo. Y luego un nombre de cómo queremos que aparezca en pestaña, que se va a llamar school. Y dentro de este menú va a aparecer aquí finalmente ese texto que dice school.
Luego, si ustedes quieren tener dentro de allí a unas pestañas como estas, en donde aquí van a poder colocar unas subpestañas o subelementos, también pueden hacerlo otra vez con menu item. Y aquí ya no lo llamarían menu root, sino lo podrían llamar menu students, por ejemplo. Y aquí pueden colocarle el nombre. Vamos a colocarle students. Y el parent vamos a colocarle aquí que va a ser el menu root. Es decir, va a estar dentro de este menu root, va a estar este students. Y lo mismo, si quieren que dentro de ese también haya otro más, pueden colocarle, por ejemplo, otro ID que sea menu student list, cualquier nombre, recuerden que el ID es suyo, pero el nombre es el texto que se muestra y el parent a qué menú le pertenece. Y bueno, finalmente tenemos este action, que lo que va a hacer esto es poder abrir estas páginas, y esta página a su vez ya contiene lo que es la lista y el formulario. Entonces vamos a guardarlo y con esto ya tenemos nuestro view. Ahora, para poder verlo, esto ya está añadido en el archivo manifest. Entonces si venimos en manifest, en data, vamos a ver que data ya añade un view y un template por defecto, entonces no tenemos que añadir nada, ya está preconfigurado. Pero algo extra que nos falta es poder añadir un modelo o este modelo que hemos creado dentro de nuestra sección de seguridad. En Security nosotros vamos a tener que colocar los permisos de estos modelos. Ahora, si ustedes lo ven con un texto simplemente, hay una extensión que pueden instalar aquí en Visual Studio Code que se llama CSV o Rainbow CSV, y esto lo que va a hacer es colorear allí sus archivos CSV para que puedan entender un poco mejor. Pero bueno, esto de aquí hace referencia a que este ID, este es su valor, de este nombre, este es su valor y así. Por ejemplo, lo que tenemos que cambiar son dos cosas. Primero, el nombre. En el nombre nosotros vamos a colocar el nombre del modelo. ¿Cómo se llama nuestro modelo? Nuestro modelo se llama school.student. Entonces aquí vamos a cambiarle school.student. Luego, en cuanto al model ID, es decir, este model de aquí también tiene que coincidir. Es decir, por ejemplo, nosotros hemos colocado típicamente el school.student en todos lados, school.student. Entonces también este se va a llamar model su guión school su guión student. Aquí está separado por su guión, pero sería de esa forma. Y bueno, aquí nosotros también podemos controlar qué grupo puede acceder a ver este módulo. Y bueno, aquí también tenemos permisos, que es prácticamente darle todos los permisos, pero esto se puede ir aprendiendo a medida que se va desarrollando. Entonces vamos a guardar todo esto y ya con esto un paso final, un paso último es venir aquí en manifest, y aquí en data nos falta descomentar esta línea, es decir, vamos a quitar este comentario, y lo que hace es que va a leer la carpeta security y el archivo CSV que hemos modificado para que pueda añadir esos permisos. Listo, entonces vamos a guardarlo, vamos a cancelar aquí el proyecto un segundo, vamos a cancelarlo con control C y vamos a volver a ejecutarlo. Recuerden, el usuario, la contraseña, el addons leyendo la carpeta modules y la base de datos Odoo. Damos un enter. Este va a volver a lanzar el módulo de Odoo. Y ahora si venimos en nuestro proyecto, vamos a venir aquí y vamos a refrescarlo. Vamos a buscar el módulo. De hecho voy a buscar aquí el módulo escuela. Vamos a buscar. Ahí está. Y lo primero que vamos a hacer es venir en estos tres puntos, module info, y vamos a darle en activar. Esto lo que va a hacer es instalarlo. Aparece allí en nuestra ventana. Y si yo vengo aquí ahora en las pestañas, vamos a ver este módulo que dice school. Doy un clic y aquí tengo un buscador, tengo un botón nuevo y tengo una lista de elementos. Obviamente no hay nada aún, pero vengo en new y pueden ver que aparece allí dos inputs. Ahora, de momento estos dos inputs me gustaría que tengan un texto porque no se entiende qué es lo que va a ir allí. Entonces lo que podemos hacer es venir en la interfaz y en la interfaz podemos añadir lo que es un group a cada elemento. ¿Dónde está el formulario? Este es, por ejemplo. Entonces vengo aquí y le digo, ok, voy a colocar un group a este elemento de aquí. Y ya con esto coloco un campo ahí adentro de este group. Esto va a ir adentro. Entonces guardo. Y si yo quiero volver a verlo, tendría que cancelar en este caso el repositorio y volverlo a ejecutar, lo que es un poco tedioso. Pero si ustedes están desarrollando un módulo y lo están cambiando, lo que pueden hacer es darle el nombre del módulo. En este caso se llama school. Entonces pueden colocar mucho más aparte de "-d", "-u" y el nombre del módulo que se llama school. Y ahora va a estar vigilando ese módulo. Es decir, cada vez que lo modifiquemos vamos a poder refrescar la página y vamos a poder ir viendo cómo va cambiando. Por ejemplo, si yo refresco aquí, vamos a refrescar esta ventana. Ya cambió y pueden ver que dice nombre. Ahora, supongo que yo también quiero que el de abajo también tenga su campo. Entonces le digo, este otro campo field age también va a ir dentro de un group. Y también vamos a colocarle un /group. Y coloco el field adentro, guardo, y si refresco la página, vamos a darle en reload. Bueno, de hecho vamos a recargarlo a ver si lo vuelve a cargar en new. Es probable que aquí falte actualizarlo. Vamos a venir aquí en application o en aplicaciones. Vamos a darle en update app list. Vamos a venir nuevamente en school, new, y bueno, no lo está actualizando. Entonces la forma más típica es venir nuevamente en la sección de aplicaciones, buscar el módulo, school por ejemplo. Y aquí voy a darle en los tres puntos upgrade. Y ahora sí carga, y si venimos nuevamente en school, venimos en new, vamos a ver que aparece edad. Entonces por ejemplo, le digo el nombre, vamos a colocarle Ryan, edad vamos a colocarle 20.
Voy a darle aquí en este botón de guardar. Y si vengo ahora en la sección de Students, aquí está el menú justamente que habíamos añadido. Hay un submenú, Student List, y me muestra esta vista nuevamente. Entonces me dice Ryan, edad 20. Y así puedo ir añadiendo otros campos. Juan, vamos a colocarle 30 y así. Entonces estos campos de aquí, a medida que los voy insertando, se van añadiendo en mi menú. Y de esta forma pues es como funcionaría el registro de crear un módulo. Como pueden ver, es un proceso un poco sencillo, aunque no es tan simple entender cómo se crean las interfaces. Esto va a tener que requerir que ustedes investiguen un poco en la propia documentación. Todo esto está documentado, solamente que los nombres no son tan simples como escribir HTML, son interfaces que solamente están en Odoo, así que van a tener que practicarlo un poco. Aún así, todo está documentado paso a paso y esta guía llamada Server Framework 101 ayuda bastante. Incluso pueden hacer relación de datos o pueden traer datos que ya están relacionados de otros módulos, así que es muy importante leerlo esto con calma. Hasta este momento hemos aprendido cómo utilizar distintas formas de Odoo, es decir, hemos aprendido cómo utilizar odoo.com, también hemos clonado Odoo en nuestro entorno local, pero hay una forma un poco más optimizada, enfocada en desarrolladores, que Odoo nos permite poder tener todo el entorno ya desplegado en producción y nos va a permitir no solamente tenerlo desplegado, sino también poder trabajar directamente con esa versión de Odoo. Y de lo que les estoy hablando es de la plataforma odoo.sh. Esta es una plataforma de la nube de Odoo en donde nosotros vamos a poder tener distintos entornos de desarrollo. Vamos a poder tener un entorno de desarrollo, de staging, de deployment. Esto está mucho más enfocado en desarrolladores porque vamos a tener que conocer herramientas como lo es Git, entornos de producción. Vamos a tener que conocer algunos comandos ya básicos de Odoo para poder manipularlo, es decir, para poder empezar a modificarlo o ampliarlo. Entonces aquí digamos que es un proceso muy aparte de tan solamente ejecutar Odoo, sino que vamos a tener que conocer cómo funciona Odoo para poder extenderlo. De hecho, nosotros típicamente podemos desplegar Odoo manualmente, poder subirlo a un VPS y ejecutarlo, pero aquí tiene unos pasos extras porque nos va a dar múltiples entornos de desarrollo, lo que es más difícil de configurar. Además, todo esto ya está automatizado, es decir, que para los que ya conocen de desarrollo, este es un entorno CI/CD adicional del hosting de Odoo y adicional también a ofrecernos otras características de desarrollo. Y para darles una idea de lo que ofrece, esto está principalmente enfocado en desarrolladores, es decir, que sí o sí necesitamos conocer cómo funciona Git para poder hacer cambios. Incluso nos va a pedir una cuenta de GitHub también para poder hacer login. Luego lo siguiente es que esto ya nos da todo el hosting hecho, es decir, que no vamos a tener que desplegar nada. Esto ya está desplegado desde el primer momento en que lo seleccionamos e incluso nos da múltiples opciones para despliegue. Y también aquí está resumido todas las características que nos ofrece. Entre estas principales características podemos tener que tenemos replicación de base de datos, es decir, nuestros datos al final ya van a escalar de forma automática. Vamos a tener distintos servidores de staging, distintas versiones de nuestros servidores para poder trabajar, es decir, un entorno de desarrollo, un entorno de preproducción y producción. Luego vamos a tener backups automáticos, testing automáticos, conexión con SSH para conectarnos a nuestro servidor y cosas que ya vienen configuradas como son los DNS, el envío de correos, la monitorización, que es algo mucho más complicado de hacer e incluso ya está optimizado para funcionar en producción. Entonces estas son algunas características que nos ofrece este entorno de odoo.sh, lo que significa que si ustedes van a estar manejando un ERP en una empresa y quieren tener no solamente el despliegue sino también la mejor configuración para poder trabajar dentro de esta plataforma, esa sería la forma en la que podrían tener más control. Y solo para darles un resumen rápido, recuerden que nosotros estábamos trabajando con odoo.com en una sección anterior de este curso. Bueno, aquí ustedes van a poder darse una idea. Odoo.com está enfocado en usuarios finales, es decir, en personas que no tienen conocimiento técnico y solamente quieren crearse una cuenta y empezar a utilizar el ERP. Es decir, esto está pensado para cualquier usuario. Mientras que odoo.sh es otra plataforma que está enfocada en el desarrollador principalmente, en donde les va a dar control sobre la infraestructura y va a tener herramientas de código para poder conectarse con esta infraestructura. Entonces vamos a darle aquí donde dice Sign In. Ok, aquí estoy dentro de la página de Odoo y nos pide poder escoger primero la plataforma que vamos a desplegar. Por ejemplo, lo primero que me dice es escoger un repositorio. Esto del repositorio es porque él va a crear un repositorio de GitHub nuevo y allí es donde va a colocar todo el código. Si nosotros tenemos un repositorio existente ya subido de Odoo, probablemente vamos a leerlo y si no, pues vamos a darle el nuevo repositorio. Aquí le vamos a colocar un nombre. Aquí pueden escoger la distinta versión de Odoo que quieran. Y luego es importante colocar un code subscription. De hecho, si ustedes le dan aquí donde dice no tengo un código de suscripción, les va a dar una página de precios para que puedan revisarlo. Y en cuanto a los precios de odoo.sh, aquí ustedes pueden ir variándolo. Lo más básico empieza desde $57 hacia adelante. Pero si ustedes tienen una empresa donde trabajan con mucho espacio o requieren de mucho espacio, ustedes pueden ir aumentándole aquí el almacenaje. O si quieren un hosting dedicado porque su empresa requiere directamente un servidor para ustedes, tan solo
solamente, también pueden activarlo o desactivarlo. O si requieren más entorno de desarrollo, porque son muchos desarrolladores, también pueden activar aquí. Y lo mismo si requieren más procesos o workers para poder ejecutarlos en segundo plano, también pueden activarlos aquí. Por defecto el resto ya viene incluido, así que solamente esto les está cobrando por los recursos que necesita ejecutarse en la nube. Y de nuevo, este entorno está mucho más enfocado en desarrolladores que trabajan para una empresa o una empresa que ya tiene todo el entorno de desarrollo y quiere tener un entorno bajo su control, pues esta sería una forma automática de tenerlo. Entonces, en mi caso yo tengo un código, voy a colocarlo aquí. Este código de suscripción lo van a adquirir cuando ya adquieran el plan o un precio. Entonces simplemente voy a copiarlo y pegarlo. Y luego van a escoger la localización del hosting, es decir, en dónde va a ir alojado este proyecto, dónde va a ir ejecutándose los servidores. En mi caso voy a escoger Americas Deploy. Esto lo que va a hacer es revisar el repositorio de GitHub y a partir de aquí va a empezar a desplegar todo. Y lo primero que me da aquí es una especie de resumen paso a paso acerca de las características principales que estoy obteniendo. Por ejemplo, lo primero que tengo es una pestaña de monitorización en donde voy a poder monitorear todas las versiones de mis proyectos. Eso también incluye los performance o digamos el rendimiento de las aplicaciones. Y algo que también están haciendo ahora es que quitan las contraseñas por defecto cuando se crea un entorno nuevo, es decir que nosotros necesitamos cambiarlo por seguridad. Luego también tenemos el asunto de poder hacer un upgrade de nuestros servicios de forma automática utilizando algunos botones. Y bueno, aquí también nos menciona que hay nuevos entornos para poder hacer despliegue o hosting. Ya podemos darle aquí donde dice Dismiss. Y bueno, con esto aquí podemos ver que ya tengo una especie de historial de lo que ha pasado. Primero se ha creado un entorno en GitHub, se ha hecho un commit inicial, luego se ha desplegado en mi cuenta. E incluso si yo voy a mi cuenta de GitHub y voy en repositorios, voy a ver que aquí tengo un repositorio privado que se llama Odoo SH Tutorial y aquí tengo un commit inicial. Esto yo no lo he creado, sino lo que lo ha creado es la propia plataforma. De hecho aquí ya me da un resumen de lo que he hecho. Ha creado una base de datos nueva, ha hecho commit nuevo, ha configurado un DNS y ya tiene un entorno con múltiples ramas que yo puedo empezar a crear. Ahora voy a darle un zoom y aquí incluso en la parte izquierda van a poder ver que yo tengo distintos entornos para poder trabajar. Primero tengo un entorno de development con una rama main, es decir, aquí estoy trabajando en una rama de desarrollo. Luego también hay un entorno de opción que puedo añadir y un entorno de staging. Este entorno de producción es lo que al final nuestros usuarios, trabajadores de nuestra empresa y demás podrían ver, mientras que el entorno de desarrollo es para que yo pueda empezar a hacer cambios. Pero todo esto sirve al final para que nosotros podamos tener distintas formas de ir trabajando o ir añadiendo cambios. Luego también aquí dentro de esta historial tengo un botón que dice Connect, yo puedo darle en Connect y esto me va a enviar a la versión de Odoo que yo tengo allí desplegada para que yo pueda probarlo. Es decir, si lo vemos, aquí obtenemos un Odoo típico como si tuviéramos un odoo.com, solo que aquí ya no solamente estamos para un entorno de un usuario normal, sino que es una simulación o digamos es una copia para un entorno de desarrollo. Entonces aquí nosotros podemos instalar aplicaciones, podemos tener nuestros propios datos de usuarios y demás. Y de nuevo aquí yo también podría desarrollar y tener una configuración personalizada, ya que de nuevo esto es para desarrollo, estamos en la versión de desarrollo de este proyecto. Ahora, incluso esto no es lo único, si yo quisiera un entorno de producción, puedo darle aquí producción, le digo que voy a hacer un fork de main, de la rama que se ha creado, y al nuevo branch vamos a llamarle prod, voy a darle simplemente un enter, y esto lo que va a hacer es que va a crear ahora una nueva rama llamada prod, y esto lo que va a hacer es que ahora aquí en GitHub, si yo refresco, lo que va a hacer es que va a añadir una nueva rama llamada prod, y allí es donde va a estar el cambio principal. Aquí en main yo voy a estar trabajando en los desarrollos, en prod va a estar el código ya de producción, e incluso yo luego también puedo tener otra rama de staging. Entonces, por ejemplo, aquí yo ahora tengo una rama nueva de prod y pueden ver que me da un botón también de conectar, es decir, es muy similar a lo que tenía en main, y si le doy en connect, pues esto me va a enviar a otra URL. Incluso pueden ver que ya no dice algo, es como fastodoo.dev aquí la URL. En la versión main, incluso voy a dar un clic aquí, voy a darle en connect y vamos a ver que vamos a tener dos web, una que dice fastodoo.sh main, algún número de commit.dev, ok, .do. Y aquí no, la razón es que esta es otra versión de la web en donde aquí estaríamos en producción, este es el entorno de verdad y este sería el entorno de desarrollo. En el entorno de dev, el entorno de desarrollo, yo podría instalar cualquier tipo de aplicación. Supongamos que yo estoy buscando probar la creación de sitios web, le puedo dar en activar. Esto lo que va a empezar a hacer es descargar el módulo y si yo vengo en aplicación o bueno, después de que termine de instalarse y bueno, allí se terminó de instalar, aquí me dice estás listo para crear tu web y demás, yo voy a darle un sitio web, saltar y empezar desde cero y pueden ver que aquí está el módulo y por ejemplo yo quiero volver a la página inicial y ya está el módulo de website y demás, pero si yo vengo el de producción no tiene exactamente lo mismo. Si yo refresco pueden ver que no está el módulo. ¿Por qué? Porque solo en desarrollo aquí estoy probando mis paquetes, mis módulos, mis aplicativos, incluso yo puedo subir mis propios módulos, pero adicionalmente a esto en producción es otro entorno, es otra base de datos. Ahora, si nosotros queremos actualizar lo que tenemos en nuestra rama dev a nuestra rama de producción, por ejemplo, recuerden que aquí yo tengo development y production, puedo venir aquí en production
y en esta sección de arriba donde pueden ver que hay un clone, un for y merge, yo puedo escoger uno de estos. Por ejemplo, aquí me dice que voy a intentar hacer un merge de staging 1 a producción. Y bueno, la razón de que me diga esto es porque justamente cuando nosotros estamos trabajando, típicamente en desarrollo hacemos nuestros cambios y no lo pasamos directo a producción, sino que también hay una rama de staging. Esto también lo pueden crear, es decir, pueden venir aquí en staging y le van a decir que van a hacer un for de la rama main, y aquí vamos a llamarlo tal cual, staging, damos un enter y se empieza a crear. ¿Qué quiere decir esto? Que primero nosotros desarrollamos todos nuestros cambios, hacemos pruebas o todas nuestras modificaciones las hacemos en development, luego las pasamos a staging para probar que todo funcione, es decir, que es como preproducción, aquí lo probamos en real, y ya luego si esto pasa, pues luego lo siguiente es pasarlo a producción. Es por eso que aquí en producción solo me da el merge o el comando directo para poder hacer de staging a producción, porque ya después de que pasa de staging tengo que pasarlo aquí a prod. Entonces ese staging ya se creó y lo que puedo hacer es venir aquí donde dice merge y yo puedo darle run on odoo sh y aquí puedo decirle quiero hacer un merge de staging dentro de main, le voy a dar un merge. Y bueno, con esta rama de staging aquí creada, pues ya aquí tendríamos el proceso de poder pasar de staging a la rama main. Pero bueno, de momento al menos algo que se puede hacer también y que vale la pena comentar es que esto tiene un drag and drop. Por ejemplo, yo estoy en development y quiero pasarlo a staging, simplemente lo arrastro hacia arriba y aquí me da una pregunta si quiero hacer un merge, le voy a dar un merge. Y bueno, en este caso yo no tengo cambios, pero si los tuviera aquí ya me permitiría subirlos. Entonces, hasta este momento ya tenemos nuestras tres ramas, producción, staging y main. Pero para yo poder conectarme, aquí yo tengo otras pestañas también que me va a permitir poder ingresar en el código. Y yo tengo una pestaña que se llama Shell y esto lo que va a hacer es abrir una ventana nueva en mi navegador en donde nosotros vamos a poder conectarnos e incluso vamos a poder tener acceso a una terminal. Esta terminal es justamente la conexión directa con nuestro servidor de Odoo en nuestro entorno de desarrollo. En esa terminal nosotros podemos ver que tenemos comandos que podemos ejecutar. Por ejemplo, tengo Odoo bin shell, que es para poder abrir un shell de Odoo, es decir, el comando de Odoo que me permite poder instalar paquetes. Luego también tengo otro comando que es específico para actualizar tan solamente, que se llama update modules. Luego Odoo restart o Odoo sh restart para reiniciar los servicios, o también para poder revisar el almacenaje o el espacio que queda en disco con Odoo storage. También PSQL para conectarme a una base de datos de Postgres. Por ejemplo, supongo que yo quiero probar el update, simplemente digo odoo-update, doy un enter y en este caso me da el comando extra que yo necesito ejecutar, o al menos los comandos que yo puedo ejecutar. De hecho, por ejemplo, puedo escribir odoo-update-h y me da esta bienvenida, o digamos me da este tipo de manual para poder ejecutar algo. Por ejemplo, si yo aquí quiero instalar el módulo de ventas de Odoo, puedo escribir odoo-bin y luego puedo colocar el "-i" y luego el nombre del módulo que se llama sale, por ejemplo. Doy un enter y esto va a empezar a instalarlo. Entonces aquí ya terminó de instalarse los módulos y si yo vengo en Odoo sh en main y le doy en conectar, debería tener instalados los módulos de ventas. Vamos a venir al inicio y pueden ver que aquí está dashboards, invoicing, y bueno, aquí incluso he intentado instalar más módulos, pero bueno, si yo voy en apps, aquí podría desinstalarlo y demás, es decir, podría desinstalar el módulo. ¿Okay? Entonces también podría quitarlos directamente en la interfaz web. Pero bueno, de momento al menos con esto nosotros ya tenemos una idea de que el módulo está funcionando y bueno, esto es lo que incluye, son estos módulos para poder traer también el módulo de ventas. Es decir, cuando se instala el módulo de ventas no se instala solo, sino que instala otros más. Pero bueno, de momento al menos nosotros no necesitamos todo eso. Y bueno, algo adicional que también se puede hacer muy aparte de estas modificaciones en distintos entornos de desarrollo, es que aquí también nosotros podemos controlar los mails o digamos los mensajes que va enviando nuestra aplicación. Luego también tenemos un editor que es para poder abrir un entorno de desarrollo para poder escribir código. Esto abre un Jupyter Lab, es decir, aquí nosotros podemos empezar a ejecutar código directamente de Odoo y podemos empezar a escribirlo. De hecho, aquí yo tengo la carpeta data y demás. En SRC es donde realmente está el código que nosotros vamos a estar trabajando. En user estarían los módulos que nosotros vamos a cargar si queremos subir algún paquete nuevo que hemos creado nosotros. Y en Odoo está todo el código principal del ERP. Como pueden ver, tenemos la versión Enterprise, o es la versión más producida de Odoo, así que vamos a tener todas las funcionalidades disponibles. E incluso ustedes aquí van a poder tener también acceso al shell si ustedes quieren, entonces van a poder ejecutar directamente comandos desde aquí. De momento no voy a hacerlo porque bueno, esto requiere que nosotros conozcamos un poco más cómo funciona la estructura del proyecto, pero al menos de momento se los comento por si acaso necesiten. Luego también tenemos una pestaña de monitor o de acceso a monitorización, y esto es para poder controlar cómo se está ejecutando el consumo de recursos de nuestro perfil, sobre todo en cada uno de los entornos de desarrollo que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, esto lo que hace es empezar a utilizar una herramienta extra que se llama Grafana, que nos va a dar un entorno para poder ir viendo cómo es que cada uno de estos ramas de desarrollo va consumiendo recursos. Luego en esta pestaña de monitor nosotros vamos a poder hacer un profiling de code, es decir, poder saber cuánto está consumiendo nuestro código. Esta es como una revisión extra que se hace al código que se está añadiendo en la rama.
Por lo general esto lo harían simplemente cada vez que hacen algún tipo de modificación grande o quieren ir controlando el consumo de recursos. Pero bueno, en realidad de esto lo que hace es crear como una especie de resumen del código que se va ejecutando o qué tan óptimo es. Y bueno, este es un poco más avanzado, pero aún así la aplicación también ofrece hacerlo, así que también podemos darle un profile directamente desde nuestro entorno de la nube y no hay necesidad de clonarlo. Luego también tenemos log, que es para que podamos ir viendo los distintos mensajes que se van ejecutando en nuestra aplicación. Esto es casi lo mismo que ejecutarlo en nuestra terminal e ir viendo cómo van llegando peticiones o ejecuciones. Si llega a pasar algún tipo de error, ustedes pueden revisarlo aquí para saber en qué momento algo ha fallado. Luego también tenemos upgrade, que es para poder actualizar en este caso nuestra rama. Este tipo de upgrade solamente está disponible para entornos de producción, en donde aquí nosotros veríamos los cambios que podríamos hacer. Es decir, si nosotros hemos hecho modificaciones en otras ramas, la rama de producción la deberíamos actualizar. Y en settings nosotros vamos a ver algunas opciones adicionales, como por ejemplo el poder tener otro tipo de modo de instalación para los módulos o tener casos de testing, es decir, poder validar antes de subir. Y de momento esto está relacionado mucho más a algunas opciones adicionales, pero en la parte final es donde nosotros podríamos cambiar el dominio. Si nosotros tenemos un dominio propio, podríamos añadirlo y ya luego a partir de allí podríamos obtener algún tipo de código para poder añadir en nuestras configuraciones de DNS. De momento al menos no tenemos que hacer nada de eso. Ya Odoo nos da un entorno con algunos dominios personalizados, entonces simplemente podemos utilizar eso sin ningún problema. Luego tenemos una pestaña Build, que es la pestaña que más quizás van a estar utilizando. Básicamente nos da los distintos tipos de entornos que hemos creado. Tenemos Prod, Staging y Main. Recuerden que el Main en nuestro caso es desarrollo, pero no siempre es así. Ustedes pueden moverlos a producción y demás. Aquí por ejemplo ustedes pueden conectarse de la misma forma como habíamos hecho antes, es decir, yo puedo entrar en el entorno de desarrollo, le doy conectar y me abre una pestaña nueva con el entorno de desarrollo. Supongamos que esto funciona, entonces por ejemplo yo quiero actualizarlo y bueno, aquí le da un rebuild, en este caso en la rama de desarrollo, no en la de staging, y lo que está haciendo es una construcción, es decir, está actualizando la versión en donde aquí está pasando por el testing, la instalación de módulos y demás, y luego a partir de esto va a generar una nueva versión, lo que quiere decir que ya no está en su versión inicial, sino que tiene algo nuevo. Entonces este sería como un siguiente commit. Y bueno, con esto ya yo podría empezar a actualizar el resto de ramas. Vamos a esperar a que termine. Bueno, aquí yo le he dado un rebuild, por ejemplo, aquí en Development. Inicialmente esto ha estado funcionando con un módulo. Si recuerdan, yo instalé el módulo de web y esto me da una página y aquí yo, por ejemplo, podría tener administrado esa página. Pero bueno, al hacer un rebuild, esto lo que hace es nuevamente construir esa versión y nos da nuevamente la página inicial con ese commit. Es decir, nos da nuevamente el inicio de ese commit para que nosotros nuevamente empecemos y de esta forma podamos poder instalar otro tipo de módulos. Esta es otra variación del commit inicial. Ahora, muy aparte de todo esto, también tenemos el status, en donde aquí nosotros podemos ver el status completo de todos nuestros sitios o todos nuestros branches. En settings podemos ver las configuraciones adicionales o las configuraciones generales de todos los módulos. También podemos ver el espacio de la base de datos o los workers que se están ejecutando o los múltiples branches que tenemos ejecutándose allí. Y la documentación, que es lo principal si nosotros queremos aprender más acerca de cómo manejar Odoo.sh. Aquí nosotros también vamos a poder ver incluso otras secciones en donde nos muestran cómo se manejan los branches o cómo es que se puede ir manejando las distintas combinaciones o actualizaciones de cada uno de estos. En fin, como pueden ver, el manejar Odoo de esta forma puede ser mucho más conveniente si son desarrolladores. Y de nuevo, si ustedes ya terminaron, pues simplemente lo pasan a staging o lo pasan a producción y simplemente hacen un merge. En mi caso no he hecho modificaciones de código, pero aquí es donde pueden hacerlo. Y bueno, algo adicional que también pueden hacer es tener acceso a través de SSH desde su propia terminal, así que si ustedes quieren también pueden utilizar este comando e inmediatamente ya podrían acceder directamente a estos servidores individualmente. Espero que este video al menos les haya dado una idea de para qué sirve Odoo.sh y si ustedes quieren también pueden obtener más información utilizando los enlaces que les dejo en la descripción, en donde allí van a poder tener acceso a la documentación y poder ir probando muchas más cosas. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienes dudas puedes dejarla en los comentarios o en la descripción dejo un enlace para que te puedas unir a la comunidad de Discord, en donde encontrarás a otros desarrolladores. O si en caso el enlace está caído puedes ir a fast.dev/discord para acceder más rápidamente. Dejo mi Twitter donde típicamente comparto algunos recursos interesantes de desarrollo y programación en general, mi Instagram donde comparto algunas noticias cortas todos los días, el TikTok donde comparto videos cortos e informativos y mi canal principal en donde comparto opiniones y noticias de tendencias nuevas. Además también dejo mi web en donde puedes reservar asesorías personalizadas. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video.